Yo tengo que ver. Estamos de regreso aquí, señores. Nosotros tenemos un programa paralelo, pero es que acuérdense que Javier estaba discutiendo conmigo de que en el 2016 el gobierno de Danilo fue lo peor de República Dominicana y para mí fue lo mejor. Fue uno de los mejores. El primer gobierno de Danilo fue bueno, pero el segundo hoy por hoy tiene mejores resultados y el tiempo está ahí, la historia también, y le dará la razón. Mira Punta Catalina, pero eso no es lo que va. Lo que va en este momento. Ahora hay 4 años de corrupción. No vamos a hablar de eso. Aunque como va esto. Exacto, gracias. Pero bueno, volvemos a la semanal. En el día de ayer, el presidente Luis Abinader hizo referencia a su viaje del año pasado a Portugal y en la lucha contra el narcotráfico, esos decomisos históricos de tanta droga, pues habló que se iban a comprar, oigan esta información, 2, pero tal vez 4 lanchas. Sí. Que se firma esta semana ese acuerdo, que son lanchas rápidas para combatir en mar el tema del narcotráfico. Ustedes saben, evidentemente, bueno, ya aquí no se sabe ni por dónde entra la droga, si es por agua, por avión, pero la realidad es que la mayoría de los decomisos se hacen en zonas costeras, porque se introduce la mercancía por nuestras costas, por nuestro mar. Y entonces, en ese sentido, aquí en el país no hay ese tipo de lanchas rápidas y esto es parte de esa lucha contra el narcotráfico que tiene el presidente Luis Abinader. Todo lo que sea para aportar, yo lo veo muy bien. Ahora, ¿qué hacemos con decomisar droga, quemar droga y no saber ni siquiera quién es que la trae, quién es que la entra? Por ahí una investigación, Patricia, abierta y los capos... 25, ¿verdad? Los capos que se capturan son normalmente los dueños de esas drogas. Lo que pasa es que normalmente la cadena de mando de esas organizaciones tan bien organizadas, valga la redundancia, hace complicado que se pueda capturar inmediatamente al dueño de la droga cuando se incauta algún cargamento. Y es normal que sea de esa forma. Y por eso esas organizaciones han perdurado tanto tiempo por diseñar una estructura tan eficiente y que sea tan complicado el acceso de los verdaderos dueños. Vamos a escuchar al presidente Luis Abinader sobre esta posición y sobre lo que ha estado haciendo su gobierno y piensa hacer en contra del narcotráfico. Adelante, Luis. Y a de Portugal, que tenemos una excelente relación con el presidente Marcelo Rebelo y que lo he visto después en muchas otras actividades, incluyendo en el Vaticano. Pero de esa visita nosotros logramos ya llegar a un acuerdo para adquirir por lo menos 2, quizás van a ser 4 lanchas, barcos patrulleros de alta mar que no teníamos en la República Dominicana. Ellos nos lo están preparando, unos barcos que ellos lo utilizan para combatir el narcotráfico, que lo utilizaremos nosotros. Escuchamos al presidente Luis Abinader y hay muchos temas, es un tema, o más bien hay muchos puntos de este tema tan amplio como es el narcotráfico. Hay que destacar que en el primer gobierno de Luis Abinader se capturó más droga que en los 16 años anteriores. Esto podría ser parte de el declive que ha tenido la economía en la República Dominicana. Porque sabemos que los narcotraficantes con el lavado aumentan el movimiento de la economía. Y esto hay que resaltarlo, porque no es posible que en 16 años no se haya capturado ni siquiera la mitad de lo que se hizo en 4 años, por una intención, por un deseo, y ahí están las pruebas. Y esto no lo digo en favor de un gobierno o de un partido, a mí no me importa ninguno de los partidos. Sin embargo, sí debemos resaltar las cosas como son. Y así vemos como en el mismo el abusador, César Emilio Peralta, duró muchísimos años, duró como más de 10 años operando sin problemas en la República Dominicana. Y en el momento que ya Estados Unidos dice, ok, vamos a capturarlo, está en Punta Cana, sin problema, tranquilo. El día siguiente se hace un allanamiento y él se escapa del país sin problemas y es capturado en Colombia. O sea, la República Dominicana lo único que hizo fue dejarlo ir en esa captura
de César Emilio Peralta. Después no hizo nada. Estados Unidos hizo la logística, Colombia lo agarró y República Dominicana lo dejó ir. Miren, Que estaba en Jarabacoa, que estaba en otro punto, que estaba en otro lado. Y ahora lo que se espera es que se continúe capturando. Ahora sí, como dice Patricia, también no es tan fácil, no es tan sencillo, porque hacen una logística, como tú decías, Randy, unas operaciones. Pero también vamos a ver si podemos capturar a los operadores, a los dueños de esa droga, porque si no vamos a estar jugando simplemente el gato y el ratón. Tom y Jerry nos van a quedar cortos. miren, hay una realidad, hay una verdad irrefutable, y es que el gobierno del presidente Abinader ha sido el gobierno que más droga ha capturado en la historia de la República Dominicana. Y no solo que ha sido el que más ha capturado, no, es que la droga que capturó en 4 años fue más que la que se capturó en los 16 años que le precedió. Más droga que cualquier gobierno en la historia republicana de nuestro país se ha capturado en este gobierno. Y algunos han intentado construir el argumento de que está pasando más droga, están capturando más droga porque está pasando más droga. Y eso es totalmente falso. Totalmente falso. ¿Por qué? Bueno, sencillo. Porque es imposible que se esté transportando 4 veces más cocaína que la que se transportaba hasta el año 2020. Por un asunto sencillo y que ocurriera de un año a otro, se complica mucho más por un tema fácil, y es el tema logístico. Para transportar 4 veces más droga, pues claramente hay que cuadruplicar el sistema logístico para poder transportar esa droga. Y de un año a otro, eso es casi imposible. Además de que ahí entró el tema del COVID-19, donde las operaciones también bajaron de manera natural. Bajaron. Es lo primero. Y lo segundo es que el consumo de cocaína en los Estados Unidos se ha reducido. Uno de los principales, o sea, como país, el principal mercado del mundo. Repito, el consumo de la cocaína en los Estados Unidos se ha reducido. ¿Y por qué se ha reducido? ¿Porque se ha reducido el consumo de droga? No, sino porque el fentanilo ha venido jugando un papel cada vez más importante, porque el fentanilo es mucho más barato la producción, y se está hablando que en el propio Estados Unidos ya existe la forma de producir el fentanilo. Es decir, es mucho más, y el efecto, es mucho más sencillo porque se hace allá, se está haciendo allá. Lo primero. Lo segundo, el efecto es mucho más agresivo. Sí. Vuelve a la gente mucho más adicta de forma mucho más rápida, pero además de eso, el costo de producción y el precio final de esa droga, el fentanilo, se habla de que es 4 y 5 veces menor que el de la cocaína. Es decir, más barato, la nota es más fuerte, y eso ha producido entonces una reducción del consumo de la cocaína y un incremento en el consumo del fentanilo. Todo eso tiene sentido. Por tanto, no podríamos estar hablando de un incremento en el transporte, en la transportación de la cocaína, sino lo contrario. Se está quedando más droga estancada en el camino. No, tiene sentido lo que tú dices en cuanto a la producción de este otro tipo de sustancia y de la reducción de costos, más fácil de producir y de hecho, tal vez más acceso a consumir esto. Sin embargo, no puede ser, Randy, que tantas toneladas decomisadas tan seguido sea
producto de que esté estancada o que se está reduciendo. La realidad es que eso no se va a acabar nunca y que nosotros tenemos que hacer lo que se tenga que hacer para eficientizar esa lucha. Esa compra o adquisición de 2, 4, lo que sea, pues viene a dinamizar este trabajo porque no hay ese tipo de embarcación en la República Dominicana. Para eso, no la hay. Lo más negativo No de hay. todo esto es que mucha droga, como se está quedando mucha cocaína o mucho más cocaína en el camino, eso abarata los costos de la cocaína en los países latinoamericanos. Y incrementa el consumo. Exacto, incrementa el consumo porque se vuelve más barata. Y eso es un problema. Sí. O sea, al final eso el termina acceso. afectándolo más que lo que ocurría anteriormente. Claro, porque ahora hay más acceso. Cuando no estaba el fentanilo. Eso nos afecta Ok. mucho más todavía. Ah, Pues sí. incluso aquí se está hablando, en un momento se habló del peligro del fentanilo y todo, Sí, y sí. todo eso. Era un tema muy... Eso no es un problema tan grave todavía. La República Dominicana, porque donde se produce el Ah, no, en el fentanilo país, no es en ¿no? Sudamérica. En Exacto, Sudamérica no se exacto. produce fentanilo, por tanto, República Dominicana no va a ser un puente de transporte de fentanilo. Claro, de Estados No lo va Unidos a para hacer. Europa. No, pero el peligro para es que- el peligro de nosotros es la cocaína. Pero el porque peligro- en Sudamérica es cocaína lo Sí, que se produce. Pero el peligro es que también en algún momento se comienza a producir aquí. Y tú sabes que se Que somos aprenden muchas creativos. cosas, claro. Y el fentanilo, como tú decías, es 50 veces más, tiene el efecto mayor que la Pero heroína pa' y producir 100 hay que veces tener mayor las que la herramientas. morfina. No, pero se consigue. y la se materia tiene. prima. La materia prima. Ay, sería. sí, lo pero, que- pero la materia prima es más fácil de transportar porque puede No. transportarse Sí, pero- legalmente. Sí, pero no. Con una Sí. composición pero- de químicos. Sí, pero la materia prima no. Normalmente esa materia prima no se cultiva en Sudamérica. No, claro, No, de sí, tener no, que en venir de Estados Unidos. Pero acuérdate, como es sintética, son químicos que se utilizan y puede Que pueden de una traerse manera bajo cualquier concepto. Sí, como se hace, porque es una composición de diferentes químicos y se hace entonces el fentanilo, que ha causado daños terribles y deja marcas totalmente ya permanentes en las personas que consumen. Ahora, el ser humano, ya cuando hay un momento que el cerebro no da para nada. O sea, cuando te haces adicto a eso que tú sabes que te está haciendo un daño terrible y que no sirves para nada, y hacerte adicto es muy peligroso, porque y eso, en efecto, eso causa un efecto totalmente negativo. Y notamos cómo el cerebro puede dejarse llevar tan fácil. Porque personas, no es cualquier persona simplemente que cae en un consumo de drogas, en una adicción de drogas. O más bien, una persona hasta con alto nivel de estudios, una persona productiva, puede caer en el consumo de drogas y puede hacerse adicto. Claro. Y a este tipo de adicciones es tan peligroso y sobre todo, como tú dices, fácil relativamente de conseguir en los Estados Unidos, relativamente fácil de hacer. Entonces es muy peligroso, pero ya el tema, como tú dices, en República Dominicana hasta ahora es principalmente la cocaína. Hasta Y ahora, ojalá no llegue aquí Con el fentanilo. estas embarcaciones, pues se refuerza el compromiso del gobierno. Lo que sí muchos comentan o escriben y es lo mismo, o sea, ok, se decomisa cada vez más droga, pero ¿dónde están las cabezas? ¿Dónde está ese organigrama? Siempre se captura a los empleados de bajo rango, que es el que estaba el guardián, el chofer, el que estaba en el puerto. Sin embargo, de quién era, de dónde venía, cómo llegó hasta donde la incautaron, Mi aviones, preocupación- aeropuerto, aduana, autoridad portuaria. Mi preocupación, Patricia, no es esa realmente. Porque al final es como explicaba anteriormente. O sea, tienen una estructura, tienen un organigrama muy bien estructurado, precisamente para cuando se capture uno, ese no tenga acceso al que, No está, sepa más, ni de al quién que era. está más arriba. Sin embargo, los organismos de inteligencia, persecutores de ese crimen, han diseñado también una contraestrategia para dar con el paradero de los verdaderos dueños de la droga, y han logrado el objetivo de capturarlos. Y nosotros hemos visto como incluso hay un diputado de Santiago que está preso, ahora el regidor
del Distrito Nacional, y hay otros criminales de la droga también no vinculados a la política que han sido capturados, tanto en República Dominicana como en otros países de la región. Sin embargo, mi preocupación es que los capos cada vez más se le hace más sencillo solicitar ser pedidos en extradición a los Estados Unidos, y en 5 años están de regreso a su país. Como que no ha sucedido. Y limpios, porque entonces cumplen esas condenas como que no ha sucedido nada. Vienen al país, tienen todos sus bienes, porque supuestamente, porque yo creo que debería haberse un debate jurídico con relación a eso, supuestamente no pueden ser perseguidos por la justicia del país local, en este caso de la República Dominicana, pero lo mismo que sucede con los colombianos y con los paraguayos y con los bolivianos, etcétera, etcétera. Y parece que el negocio es bueno. Y algunos dicen, no, pero luego van a tener el riesgo de que puedan ser asesinados porque chotearon, como dicen ellos en su lenguaje, o tiraron para adelante a otros capos. Sin embargo, muy probablemente ya todos estén alertados y tengan cierto consenso interno entre ellos para que no se produzcan represalias cuando sean chivateados. Sí. Eso es muy probable ya, porque van a decir, bueno, lo que pasa es que yo no puedo durar 30 años ahí. Para mí es más fácil yo agarrar chivatearte, Claro. dura 5 años. Cuando te agarren a ti, tú chivateas a otro, dura 5 años también. O menos, y 3. al final vamos a salir ricos todos y no vamos a estar persiguiéndonos de esa forma. Y esto que estoy planteando parece una locura, Sí, pero es muy lógico, porque yo no he visto el primero que han asesinado. ¿Te han visto el primero de esos capos No. asesinados? No. Entonces, podría existir un trabajo más eficiente. podría existir cierto consenso entre ellos. Y con mira cómo relación a eso anda, ya. por ejemplo, como tú dices. Por eso inmediatamente, y miren lo que estoy diciendo, el regidor Yeyea. del Distrito Nacional y otros capos, incluso una persona cercana, consanguíneamente, hace unos años, capturado con el tema de los aviones en aquel momento de Caribe, ¿cómo es que se llamaban esa red? Pero bueno, el punto es que lo capturan y él mismo es que solicita a las autoridades dominicanas ser extraditado. No que los Estados Unidos lo solicitan, no. Él lo solicitó primero. No, extradítenme. Y vimos lo mismo ahora con el regidor. Él mismo lo solicitó y con otros Hay también. otros que negocian y se van fuera del país y se entregan allá, precisamente para eso. Inmediatamente. también- Otros lo que están haciendo es irse directamente a los Estados Unidos y ni siquiera esperar ser extraditado, sino que las autoridades norteamericanas sean quien lo capturen directamente. Parecería como que para que el proceso Sí, sea más rápido. para que sea más Además de que es rápido. más rápido también, tú limpias un Dios. poco aquí, porque Sí, tú pagas sí. allá Y ya. y lo de aquí no hay manera como el Estado te persiga. Mira No, cómo porque ya estamos viendo. los acuerdos Bueno, que por- tenemos. Mira cómo estamos viendo por eso al decía señor que Quirino. debería Quirino abrirse. está aquí pidiendo que le devuelvan sus propiedades, Sí, porque sí, sí. ya él pagó allá. Por eso yo digo que debería abrirse un Debate jurídico. un debate jurídico y trazar un precedente. Yo creo que los países tienen que trazar precedentes. Lo que pasa es que con la negociación que se tiene con Estados Unidos hay que renovar, habría que renovar. Y tú sabes que la mayoría de negociaciones se hacen en contra del país pequeño y a favor del grande. en Lo este que caso pasa de Estados es, Javier, Unidos. que Estados Unidos está claro en lo Buen que punto. quiere, Sí, que las personas sí. delaten los crímenes, que caigan o sea, que sigan, como dice el efecto dominó. Claro, Yo digo esto, claro. meto al medio Esa fulano. es la negociación. Eso es lo que Estados Unidos quiere para poder
quitar cabezas. Es igual que la extradición. Se negocia con los Exactamente. países europeos, Estados Unidos, y nosotros tenemos que extraditarle a favor Por de eso ellos. eso Sin pero ellos no embargo, extraditan. sin embargo, nosotros tenemos el caso ahí de Netflix, el que está número 1, que es Air Cocaine, que es el caso Cocaine. famoso de los pilotos franceses, Sí. que habiendo sido condenado a Da el 20 contexto, años, el contexto voy a de poner para que la gente sepa. un avión francés a bordo de 3 pilotos y un tripulante, tenía 26 maletas cargadas de Eso fue 2013. en el 2013 de 700 kilos, pero a veces dicen 700, a veces dicen más de 700, a veces dicen 400, en fin. La cuestión es que se apresan estos pilotos que no supieron ni siquiera cómo explicar cómo llegó ahí, cómo era. Evidentemente los pilotos tenían que saber, porque como tú montas 26 maletas y un pasajero, pero acá. además que ellos ayudaron un poco a cargarlas, y los sentencian a 20 años. En República Dominicana. Con esa sentencia de 20 años, Ahí está. estamos viendo imágenes, Imagínate. le ponen arresto domiciliario. Y estando arrestados de manera domiciliaria, desde Francia envían incluso un diputado del Parlacén a buscar a estos ciudadanos franceses, porque en Francia hubo un movimiento social que decía que los pilotos no son responsables de la carga. De la carga. Y es una locura cómo hacen esta serie en Netflix, y nosotros lo aplaudimos. ¿Cómo es posible que el Estado de Francia, quedamos muy mal. cómo es posible que el Estado de Francia invierta para llevarse 2 prisioneros sentenciados a 20 años por narcotráfico? Entonces se ve todo el tema, cómo se planeó la fuga, llegan a Francia, obviamente en Francia ellos se entregan porque entendían que en Francia iban a salir Iba a liberados. ser más fácil. Y ahí entonces, bueno, son en Francia condenados. Tiene una participación Francisco Domínguez Brito, quien fue el procurador en ese momento, y él Sí, mismo pero no dice, era- pero no era lo mismo. él mismo dice, yo pedí la extradición de esos pilotos cuando llegaron a Francia. República Dominicana no debió permitir eso. No, y No que debió fue permitir también, eso. fue el mal manejo de parte de la justicia dejarlo pasa es que- con Está bien, pero prisión digamos, domiciliaria. ahora Entre domiciliario. Francia y la República Dominicana No hay no existe acuerdos. un acuerdo para extraditar. Ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Sí, pero ahí se Entonces, debió sentar en la mesa, porque entonces, sin embargo, ¿cómo lo hay que- una lucha internacional de narcotráfico y tú desde un estado me organizas? Lo que pasa- Esa Emma, después de ahí, República Dominicana debe haber cortado relación con Francia y todavía estamos abrazando a Macron y las 2 primeras damas son amigas. Lo que pasa es que es un tema complicado. Excúsenme. Patricia. No, Patricia. lo que No, pasa porque es ahí, que es ahí un tema también complicado. la diplomacia también. Está bien, una porque cosa es la tú no diplomacia puedes- y otra exacto, tú cosa no es puedes sentarte jugar con la como si diplomacia. nada. Cuando Sí, un sí. estado No, lo que atenta pasa- contra tu soberanía. Sí, y pero el también crimen nosotros mismos organizado. aportamos Sí, como pero- Estado, nosotros sí, aportamos pero a que ellos se recordemos- fueran. Pero recordemos, Nosotros como Estado. recordemos que las ¿En qué figuras sentido? La políticas. justicia dominicana. No, la pues lo justicia sentenció a 20 dominicana. años, lo que pasa es que estaba en apelación. Déjame poner un poco en contexto también. Miren, lo que pasa es que los políticos que estuvieron vinculados a ese escape que se hizo aquí fueron políticos de Marine Le Pen, ligados a Marine Le Pen, Sí. líder Sí. de la oposición, de la ultraderecha, pero quienes dirigían Francia en ese momento, quienes dirigen Francia ahora, Emmanuel Macron, pues Sí. son de visión política antagónica. Por Claro, tanto, claro. la República Dominicana entrar en un En- conflicto con el claro. Estado francés por la posición y las acciones de un grupo francés, yo creo que era un poquito también Quizás extremo, Sí, extremo, un poquito extremo. Pero no hay Además que hacerlo de mala manera. además de contextualizar un poco y siempre acudir a Pedro Baños, que las relaciones internacionales es como el patio de un colegio, donde hay un grandote bravucón, que es el líder de todo, donde hay otros bravucones también, que son menos fuertes, pero se esconden tras el grande bravucón, y estos son los dueños del patio del colegio, y luego por otro lado se forma otro grupo que intenta contrarrestarlo, pero tiene menos fuerza, y en un tercer plano entonces están los pequeñitos que no están ni con un grupo ni con otro, y estos son los más vulnerables de todo. Es una realidad material, que debemos partir de ella para tomar decisiones de Estado.
Sí, realmente, Está pero bien. vamos a darle seguimiento a esto. A Quedamos la muy compra mal de las parados. lanchas, Quedamos gracias. muy mal parados también, ¿no? En la serie de Claro. Netflix de Eric O'Kane. Es cortita, pueden Pero, verla. pero la serie, Sí, refiriéndome a la serie específicamente, la charlatanería. que- Oye, Muy ¿cómo fea. que es una charlatanería? Totalmente de acuerdo. al final, yo quedé Yo también. dudando de si los tipos eran unos narcotraficantes realmente que fueron condenados por narcotráfico, Claro. incluso en República Dominicana y en Francia. En Francia Entonces, yo también. quedé dudando si los tipos eran unos narcotraficantes o si fue Mateo Rosado, que en el año 2013 lo iban a sacar de la DNCD y armó toda esta película para mantenerse en la posición como intentan sugerir en el documental. Sí. Entonces, Tengo que ver. Por eso yo digo que voy a una A mí ver. me pareció, a mí Pero ven también. acá, Yo incluso estamos subí locos. a mi cuenta de Instagram, vean que es corta, solo tiene 3 capítulos. Yo dije, pero por favor, analicemos esto. Alguien con criterio, pero veámoslo desde la República Dominicana, como que tú eres un dominicano y a ti te duele la imagen internacional. O sea, ¿qué es eso? República Dominicana quedó peor que mal parada. Como dice Randy, yo quedé dudosa de si eran narcotraficantes, si fue aquí que se inventaron eso, si le quisimos hacer un daño, porque el Estado tuvo que venir a rescatar a esos dos ciudadanos que fueron víctimas de un sistema corrupto en República Dominicana. Eso es lo que quedó, porque al final Sí, ellos pero fueron espérate, liberados. pero ya lo condenaron. Al final ellos fueron liberados. Ellos Pero- hicieron pero- cárcel, pero fueron pero absueltos. mi pregunta es, ¿y Ajá. ese juez, yo creo que es el momento oportuno para abrir un expediente? La a ese jueza, juez? una jueza. Una jueza. Sí, fue ¿Cómo una que se jueza. llama? No recuerdo el nombre, pero fue una traten jueza. de buscar el nombre. Yo creo que a partir de ahora hay que crear una campaña en este país para que esa jueza se le abra un expediente de corrupción administrativa. Yo creo que debería abrirse un expediente porque dos personas condenadas a 20 Sí, años, sí, sí, a sí, 20 eso fue un años, escándalo en ese momento. por narcotráfico y que se le ponga prisión domiciliaria. Dos personas que no eran dominicanos, no tenían ningún arraigo en la República No, Dominicana, claro. no tenían ni una gallina a su nombre en la República ¿Arresto Dominicana. domiciliario a dónde? Pero, Exacto. pero prisión No, domiciliaria pero por ¿a dónde? ningún lado, O sea, por si ningún ni lado. siquiera tenían casa. ¿A dónde? No, La prisión- eso ahí Pero a todo definitivamente hubo un esto, soborno. pero a todo esto, hubo espérate, ofrenda, uno de claro. los franceses Pero por no Dios. pudo irse Busca en la ese jueza, busca la rescate. jueza, vamos a hacer una Pero campaña. Oye, Hay que hacer uno una de los campaña, franceses no se pudo ir en el rescate porque había tenido un accidente en un motor y estaba en una clínica, pero no tenía arresto domiciliario. ¿Cómo andaba en un Ya andaba motoconcho? en un O sea, motor. y estuvo en la clínica mucho tiempo y de hecho quedó con secuela y todavía hoy por hoy está aquí en República Dominicana y está cojo. Porque tuvo un accidente en un motoconcho. Entonces, ¿cómo es posible que ese ciudadano anduviera libre y feliz mientras tenía arresto domiciliario? Que, ojo, no habían grilletes, no había, en ese momento, 2013, 2015, no estábamos con esa tecnología de punta. Que eso es nuevo, el tema de los grilletes, no sé cuánto. Entonces, al final, esa serie y todo el tema del narcotráfico siempre ha dejado a República Dominicana mal parada. Por eso, independientemente de todo, esta lucha contra el narcotráfico y cómo se haga, aunque no se encuentren las cabezas, pero se queme esa droga, se recoge esa droga, pues evidentemente refuerza la imagen que nosotros queremos vender para afuera. O sea, que qué bueno que vienen esas 2 lanchas de Portugal, o 4, no sé cuántas al final van a ser. Estaría llegando la primera embarcación, según lo que dijo el presidente Luis Abinader en la semanal, a fin de este año. O sea, que es algo que suma. Por donde quiera que lo veamos, suma. O sea, que nada. Darle seguimiento. Vamos a darle y de verdad seguimiento. que el tema del narcotráfico no es un tema de partido, es un tema de país. Eso hay que combatirlo, atacarlo y debemos de cuestionarlo. Pero también nosotros como sociedad vamos a dejar ese discurso doble moral. Usted sabe quién está metido en eso y quién no. Usted sabe quién tiene un estilo de vida que eso no le cuadre y quién no. Entonces, esas personas también vamos a rechazarlo socialmente. No quiera ir a los cumpleaños, a la fiesta, a la inauguración, no quiera sentarte al lado de ellos en el restaurante. También vamos a hacer un trabajo social, porque no todo podemos dejárselo al gobierno o a la justicia. Si nosotros socialmente los brincamos, si nosotros socialmente dejamos los parqueos de frente de negocio para esos vehículos que a ti no te cuadra cómo se compran, gente que no son de tradición de empresa y de negocios. Ojo, ya hay mucha manera de hacer dinero limpio, hasta desde un celular. Tampoco vamos a ponernos a cuestionarlo todo. Hasta vendiendo cosas por un celular tú puedes hacer dinero trabajado, pero uno sabe más o menos. Entonces nosotros como sociedad también debemos de hacer lo que nos toca para que el gobierno pueda hacer lo que le toca. Mira, justamente lo que decía ahorita,
Por sí cierto, hay un acá, acuerdo. Una pregunta, y haciendo paréntesis rapidito, disculpa, Javier. Yo buscando la jueza, Sí, no la no la encuentro por ningún no la lado. encuentro. ¿Será que esa jueza pagó a la misma empresa, una empresa de esa Que borra. Que eliminan y borran y limpian los nombres. De gestión, Yo- de gestión pero yo lo estoy buscando aquí. online, como se denominan, para que eliminara todo lo tú sabes vinculado a que es muy ella. difícil. ¿Eh? Es muy difícil hacerlo. Por ejemplo, yo estoy buscando ahora, estoy viendo aquí en la BBC y tiene la información de aquel momento, en el 2015, pero no encuentro el nombre de ella. Sin embargo, lo que decía ahorita sobre los acuerdos de extradición, sí hay un acuerdo de extradición entre República Dominicana y Francia desde el 2000, desde el año 2000. Claro. Sin embargo, Francia no envía, no cumple con el acuerdo. Sí tenemos nosotros que mandarle a Francia, igual que lo que pasa con muchos otros países. Nosotros tenemos que mandarle, ellos te lo piden, así pues ven. Pero tú lo solicitas y no lo hacen. Bueno, Sí, Por oye. eso Domínguez Brito en la Re- serie lo dice. Domínguez Brito en la serie dice, yo los pedí en extradición. Lo que pasa es que recuerden que la gestión de Domínguez Brito fue corta. En eso a él lo quitan y no se le dio el seguimiento. Y al final tampoco Francia lo iba a mandar, porque Francia lo que No le iba entendía a mandar, no le iba a fue que mandar. República Dominicana le jugó un entramado a estos ciudadanos franceses que ellos no estaban metidos en eso. es que cuando ustedes han visto Eso no está bien. ¿Cuántos ciudadanos europeos y ciudadanos estadounidenses han estado vinculados al narcotráfico públicamente? Bueno, no. Son los latinoamericanos, Los que se meten en latinoamericanos. eso y los africanos Ujú. y los asiáticos. No, ellos no joden con eso. Entonces, Francia por todos los medios buscó mantener esa imagen limpia de los ciudadanos franceses, que no se involucran en cosas tan oscuras como esa, Sí. como la cocaína. Sin embargo, siguen siendo los principales consumidores. Y pregunto yo, ¿por dónde entra esa droga? ¿Por dónde entra? Entra Entra por sus fronteras. Claro que sí, claro que sí. Pero vamos a darle seguimiento. Vea esa para que se informe, porque es una miniserie, es un documental, o sea, es totalmente hecho, basado en esta historia real y contado por los protagonistas, en este caso Francisco Domínguez Brito, y también tiene la ayuda de esta niña Jessica Hasbun y otros productores dominicanos, quienes formaron parte para la producción en la República Dominicana. Air Cocaine, que está disponible en Netflix y cuenta esta historia de estos dos franceses condenados a 20 años, pero en apelación tenían prisión domiciliaria. Y se fueron, así como Quirinito y así como César Emilio Peralta, el abusador. Se fueron, Se murió. Por eso, sí, así de fácil y sencillo. César Emilio Peralta, Quirinito. Pero y Figueroa los Agosto, franceses porque Figueroa Agosto salió de aquí con, ¿cómo se llamaba? Con Sobeida. Sí, pero y lo agarraron en por Puerto lo Rico. menos en ese momento el caso estaba menos procesado que Pero en el le de habían hecho Quirinito. allanamiento y todo. El de Quirinito. Bueno, Pero sí también. Quirinito estaba claro. preso. Este país es un circo. Qué bueno que el presidente se ha abanderado una lucha contra el narcotráfico. Le damos seguimiento y Como tú dijiste, seamos... no es de partido ni de gobierno. No. Es del Seamos país. observadores. Vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos que seguir hablando de otras informaciones que se dio en la semanal, del aspecto político. Tenemos las internacionales con Randy, porque la verdad es que Irán está muy fuerte y muchísimo más. No se mueva.